¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Alberto Pérez García. En este video les presento las conclusiones a las que llego después de haber leído los escritos de Kirk y Raven y más Torres. Esto correspondiente a la tarea del 7 al 13 de septiembre de los inicios de la filosofía griega. La primera pregunta, ¿qué es el mito? Los mitos son explicaciones que intentan explicar el mundo, cómo funciona, por qué suceden las cosas en la vida cotidiana. Tienen una tendencia más que nada religiosa, son un conjunto de creencias, más básicamente sobre dioses, lo que hacen, lo que no hacen, y todo lo que sucede alrededor de ellos, y mediante esto pues se trata de explicar los fenómenos naturales, incluso hasta las relaciones personales que suceden entre personas, incluso hasta la suerte que pudiera tener un país o lo bueno, lo malo que sucede en el mundo. ¿Cómo evoluciona el mito? Desde la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, hasta el mito como aparece en los diálogos platónicos. Esa es la pregunta 2. Me parece que el mito en la Ilíada y en la Odisea se enfoca más a el cómo y no tanto en el por qué. Siempre esto en un sentido antropomórfico, se entiende todo como un reflejo de lo que pasa cotidianamente en el mundo. Los dioses son vistos como con figuras humanas, como animales o hasta incluso una combinación de ambos. Así la relación que tienen los dioses unos con otros, las desavenencias, los acuerdos que tienen entre ellos, dentro de estos mitos, pues con todos sus altibajos sentimentales, esto obviamente todo reflejando de cierta manera lo que sucede en el mundo con los humanos o incluso con los animales. Entonces el carácter, pues el rol y la relación de estos dioses explicaba los fenómenos naturales y sociales. Hesíodo, en su Teogonía, también habla de dioses y de diosas, pero con poderes más primitivos. Aquí el mito tiene más bien la intención de encontrar las fuentes originales de autoridad, se puede decir. Se busca más bien el origen de por qué los dioses, por qué esto, por qué el otro, por qué la gente, por qué hace lo que hace, y todo esto en el mito de Hesíodo pues es un poco más palpable. En cambio, aquí Hesíodo obviamente pues se enfoca ya más bien en el cómo y no tanto, se enfoca más bien pues en el por qué y no tanto en el cómo, como era el caso del mito en los poemas de la Ilíada y la Odisea. En cambio, en los mitos que aparecen en los diálogos platónicos, trasciende este tipo de visión del mundo y se utiliza más como un ejemplo explicativo, no tanto algo así como algo cierto o algo así, sino que más bien es como una ejemplificación, como una anécdota, algo así que nosotros pudiéramos usar actualmente para decir una fábula o algo así, y dar digamos un mensaje subliminal a través de ese mito. Y creo que en ese sentido es como se manejó en los diálogos platónicos. Obviamente el mito ya pierde su eficacia como método de explicación para entender la realidad, y es reemplazado por una tendencia cada vez más esforzada hacia una visión pues un poco más objetiva, más directa y menos simbólica,
obviamente mucho menos antropomórfica, menos, ya los dioses aquí sí tienen todavía figuras humanas, pero ya no como algo cierto, sino como pues una historia nada más, un mito, ya ahora sí, más como un cuento que algo real. La pregunta 3, de todos los elementos que conjugaron para la aparición de la filosofía en este lugar y momentos históricos, ¿cuáles parecen más relevantes y por qué? Bueno, para mí en lo personal me parecen más relevantes 3 aspectos. El primero sería la búsqueda de principios básicos, la aceptación de que el mundo se puede entender de 2 formas, la manera, digamos, cotidiana, la realidad cotidiana y la realidad inteligible. Además, hubo competencia de ideas sobre cuál teoría explicaba mejor el mundo, y esto, bueno, también sirvió. Aquí explico cada una de ellas. Es obvio que en algún momento, tal vez en época de Tales de Mileto, las explicaciones de los mitos pues ya no alcanzaban a ser satisfactorias, ya no explicaban la realidad, y bueno, pues entonces se consideró necesario y posible reducirlo todo a leyes o a principios esenciales e indivisibles. Por ejemplo, en el caso de Tales de Mileto, pues él decía que todo se había originado, o el elemento original de todo lo que existía era el agua. Y así sucesivamente hubo otros pensadores presocráticos, la mayoría de ellos, que se dieron a la tarea de descifrar pues de qué estaba hecho todo. Hubo quien pensó que era el aire, otro pensó que era el fuego, otro pensó que era la tierra, y hubo por ahí, creo que fue Empédocles, quien pensó que pues bueno, estaba todo hecho de los 4 elementos en una combinación más o menos variada de cada uno de ellos, y esto daba como resultado pues la existencia de todo lo que existe en este mundo, incluso obviamente las personas. Y bueno, el hecho de que el hecho de que se pudiera tener 2 conceptos de la realidad también permitió que el pensador o el filósofo de cierta manera se desvinculara de su propia realidad, que digamos pudiera de cierta manera ver las cosas desde afuera, y eso pues siempre sirve en el caso de la filosofía para un poquito, como dicen en inglés, ver las cosas un poco fuera de la caja, ¿no? Un poco tener otra visión crítica del mundo, siempre ayuda a estar en una posición desde afuera, un poco más neutral, más objetiva. Y finalmente el debate constante que se dio entre las diferentes teorías que fueron avanzadas en ese tiempo, pues sí, aceleró el proceso para la formación de lo que hasta hoy podríamos llamar el pensamiento filosófico moderno. La cuarta pregunta: ¿cuál es la dificultad de estudiar a los pensadores conocidos como presocráticos? Me parece que la dificultad principal es que se conservan textos muy pocos y además fragmentarios, muy, digamos, no digamos, ideas esbozadas en su completamente, sino en partes. Y mucho de lo que sabemos de los presocráticos pues es de manera indirecta, por referencias que hacen otros escritores, otros filósofos posteriores a los presocráticos. Y bueno, otra cuestión que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de detectar dificultades en cómo entender a los presocráticos o valorar sus pensamientos, es que pues otros filósofos posteriores a ellos han introducido sus propias opiniones en sus trabajos, y bueno, es difícil realmente saber qué es lo que dijo el presocrático y qué es lo que dijo el escritor posterior. No es extraño, por ejemplo, que se supriman partes de
de un texto o para tratar de acomodarlo de cierta manera a la realidad y a la situación histórica de ese momento, digamos que se acomoda de cierta manera el discurso, pues para que sea más aceptable, más digerible para digamos, la sociedad de la época en que se estaba tratando de integrar el concepto presocrático. De cierta manera para validar lo que en el momento actual que es en el que se valora, pues digamos se refuerce la idea actual con algún mensaje presocrático que posiblemente y muy probablemente pues esté sacándose totalmente de contexto, puesto que realmente pudiéramos pensar que lo más probable es que algo un concepto o una situación social que vivieron los presocráticos pues realmente no se parezca nada a lo que posteriormente vivieron digamos filósofos de la Edad Media o incluso en la actualidad. Y bueno, en otras ocasiones la interpretación surge al expresar la tesis más antiguas con terminología posterior, y ocurre también que las palabras usadas por los filósofos antiguos se les da implicaciones o se les da contextos que realmente tuvieron vigencia hasta mucho después. Por eso es que creo que sí es necesario más bien tomar muchas precauciones a la hora de realmente interpretar lo que realmente quisieron decir o pensaron los presocráticos. Aunque bueno, me parece que los fragmentos que se han conservado y que se cree son auténticos, nos dan una idea más o menos clara de lo que pensaron estas personas. Pregunta 5, ¿quiénes son los presocráticos? Bueno, los presocráticos fueron pensadores que por sus planteamientos intenciones se diferencian de la perspectiva intelectual que se manejó ya ahora sí por los socráticos y los platónicos. La mayoría de ellos obviamente vivieron antes de Sócrates y de Platón, pero por ahí Anaxágoras vivió un poco después de ellos. Entre los más conocidos presocráticos pues podemos nombrar a Tales de Mileto, a Hesiodo, a Anaxímenes, a Pitágoras, a Parménides, Demócrito, Heráclito, Zenón de Elea, entre otros. En la pregunta número 6, ¿existe una característica relevante que en su pensamiento que los haga pertenecer a algún grupo homogéneo? Y bueno, después de leer los escritos de Kirk y de más, me parece que los filósofos presocráticos pudieran encasillarse, digamos, en un grupo de filósofos que pensaron que todo podría explicarse en función de un principio o de principios fundamentales o principios básicos. Incluso Aristóteles ya se refiere a ellos como filósofos de la naturaleza, queriendo decir pues que eran filósofos que se enfocaban más a tratar de explicar la naturaleza, el mundo, los fenómenos naturales, y no tanto, digamos, cuestiones de relaciones humanas, moral o ética o política, todo esto. Pero sí hubo algunos de ellos que sí un poquito tocaron estos temas. Pero sí, me parece que pudiéramos encasillarlos como principalmente filósofos que se dedicaron más a la cuestión de la naturaleza, a explicar de qué estaba hecho el mundo, por qué sucedían las cosas, algo de eso. La mayor parte de los textos presocráticos que nos ha llegado pues versan sobre ese tema de la naturaleza. El pensamiento presocrático, obviamente, como ya se había comentado antes, era más que nada antropomórfico, en tanto que tiende a representar la realidad, digamos, más o menos parecida a lo que estaba sucediendo en la vida cotidiana.
Y me parece que eso sería todo por mi cuenta, por el momento. Les agradezco y espero sus comentarios, aunque creo que en esta tarea no son necesarias. Muchas gracias y hasta luego.